Pues hoy el objetivo es que veamos el género profético, ¿vale? Creo que vamos a poder verlo. Veremos antes, muy brevemente, el final del sapiencial, que es donde estábamos, pero pasaremos al profético rápidamente. Lo último que vimos fue los salmos, concretamente esos salmos especiales sapienciales. Y estamos en la literatura, perdón, sapienciales. Ah, ¿Cómo se llaman ahora? Imprecatorios. Eso, imprecatorios. Estamos en la literatura sapiencial. Entonces, ¿qué otros libros tenemos también en la literatura sapiencial? Proverbios. Entonces, Proverbios tiene una característica, son muchos dichos y también aparentemente y en realidad no, o sea, sí que hay cierto orden, pero los temas no están juntos en Proverbios, sino que puede tratar un tema en cuanto a la generosidad en una parte y luego sigue en otro. Entonces, una buena forma de ver Proverbios, de mirar Proverbios, es juntar todos los versículos que hablan del mismo tema. Entonces se tiene una visión en este sentido más temática. Esto no excluye la lectura normal. Proverbios está hecho, como todos los libros, para que lo leamos tal y como está. Y ese debe ser la lectura principal siempre. Pero, dado que hay dispersión en los temas, para hacer una mejor interpretación, podemos mirar todos los versículos que hablan de cierto tema. Hay algo importante también en Proverbios, y es que los proverbios son principios, no promesas. Esto es muy importante. Es decir, son formulaciones de lo que suele pasar en el mundo, pero no siempre es así. Un ejemplo clásico que si esto se toma como promesa, entonces hay decepción. Pero hay que tener en cuenta que es un proverbio, no una promesa. En 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Entonces, si nos tomamos esto como una promesa, podemos ver que hay bastantes incumplimientos de esta promesa y esto nos provoca decepción. Pero tenemos que tener en cuenta que los proverbios no son promesas. Normalmente es cierto que quien dirige a los hijos por un camino correcto, cuando son mayores, no lo abandonan, pero también es cierto que hay muchos padres muy fieles que llevan a los hijos por el camino correcto y por desgracia de mayores lo abandonan. Tenemos que tener en cuenta que Proverbios describe cómo suele funcionar el mundo, pero no siempre es así, no son promesas. La idea que hay detrás de este género, en general el sapiencial también, especialmente en Proverbios, pero en general el género sapiencial y también, sobre todo, en Salmos, es enseñar a vivir de la mejor manera, coherentemente, con el orden que Dios ha establecido en su creación. ¿Cómo debemos vivir? Género sapiencial es género de sabiduría y por tanto tiene una función principalmente práctica. ¿Cómo vamos a vivir? Y cómo vamos a vivir no según nuestros principios, sino según el orden de Dios. En eso está centrado Proverbios y en general la literatura sapiencial. Vayamos a Cantar de los Cantares. Ese es un libro especial, como sabéis, habla de una relación amorosa y algo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, los padres de la Iglesia vieron estas referencias al sexo y dijeron, uy, no puede ser que la Biblia hable de esta manera. Entonces, está haciendo referencia a Cristo y la Iglesia. Y es posible que esté implícita esta idea de Cristo y la Iglesia, pero no debemos despojar a Cantares de lo que realmente está hablando, y es de la relación amorosa de un hombre con una mujer y esta relación amorosa con todo lo que conlleva. Una relación real, íntima, en todos sus aspectos. ¿Cuál es aquí un tema controversial para la interpretación? El tema controversial es quién es el hombre aquí. ¿Es Salomón?
o es otro hombre que trabaja en el campo. La mujer es la mujer sulamita, esto lo sabemos. Pero ¿el hombre qué es? ¿Salomón o es otro hombre que desea el amor de esa mujer, que ella también le desea a él, pero es un amor difícil porque ella es una de las mujeres, de las esposas de Salomón? Bueno, no lo vamos a averiguar ahí ahora, pero tengamos en cuenta que esa es una posibilidad también lícita de interpretación. No necesariamente el hombre es Salomón, Salomón sí que sale, pero el amor entre el hombre y la mujer, este hombre puede no ser Salomón. Y luego aquí está llenísimo de figuras, um, bueno, con connotaciones sexuales, obviamente, pero muy bellas también. Libro de Lamentaciones, el último del género sapiencial que vemos. Este libro contiene las lamentaciones que se le atribuyen a Jeremías, que Jeremías escribe cuando se destruye Jerusalén. Jeremías profetiza la destrucción de Jerusalén y cuando ve Jerusalén destruida, tiene serias lamentaciones porque él ama poderosamente a Dios, a Jerusalén, al templo, y el hecho de que todo ello esté destruido, pues lo deja en una situación emocionalmente muy mala y entonces él escribe estas lamentaciones. Está en acróstico, eso quiere decir que las primeras letras son las letras de lo que sería el alefato, la ordenación de letras hebreas. Esto sí que lo perdemos en el castellano. Así como la rima no la perdemos cuando riman las ideas, el acróstico sí que lo perdemos, pero bueno, tampoco es excesivamente importante. Y es interesante. Muy bien, vamos a pasar ahora a otro género, a ver si hoy terminamos este género, ¿vale? También muy interesante, la profecía, el género profético. La profecía ocupa una tercera parte de las escrituras. Así que esto nos da una idea de la importancia que tiene. Y además, el hecho de que las profecías que se tenían que cumplir, que son la inmensa mayoría, y ahora lo veremos, pero las profecías que se tenían que cumplir se han cumplido, todo eso demuestra el origen divino de la Biblia. En Isaías 37:26, Dios dice, ¿cuál de los dioses puede hacer esto? ¿Quién de los dioses puede hacer esto? Nadie. Entonces, en cuanto al contenido de la profecía, de los libros proféticos, en mayor medida consiste en predicar contra el pecado del pueblo de Dios y promover una vida santa. Por tanto, principalmente se dedican a aplicar la palabra de Dios a su época. Sigo leyendo. Esta parte tiene menos problemas de interpretación porque trata de hechos que están ocurriendo o ocurrirán en un futuro cercano. En cambio, cuando la profecía mira hacia adelante, predice eventos futuros lejanos. Es donde los intérpretes encuentran más dificultades, porque se abre un gran abanico de posibilidades. ¿Qué estoy diciendo con esto? Muchas veces cuando hablamos de profecía pensamos en eventos que tienen que ocurrir a largo plazo, que se están profetizando a largo plazo. Existen estos eventos, pero son una minoría dentro de la profecía. Si leemos la profecía, estos eventos no superan ni el 10% del contenido profético. La mayor parte del contenido profético consiste en aplicar la ley de Moisés, aplicar el pacto con Moisés a la situación que estaban viviendo en aquel momento, denunciando lo que estaba pasando. Y sí que hay cierta predicción, ahora lo veremos un poquito más, pero hay cierta predicción, sobre todo a corto plazo, en ese sentido. La predicción a largo plazo es mucho menor. Antes de pasar a esto, los profetas se clasifican en mayores. Tenemos 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que han escrito 5 libros. Y tenemos los menores, que son 12 en total.
estos que pongo aquí. El hecho de ser un profeta mayor o un profeta menor no tiene que ver con la importancia. No es que un profeta mayor sea un profeta de más importancia y un profeta menor sea un profeta de menos importancia, sino que esto tiene que ver con la extensión de sus escritos. Es un profeta mayor cuando la extensión de sus escritos es más grande y es un profeta menor cuando la extensión de ellos es más corto y hay que son realmente muy cortos. Abdías, por ejemplo, me parece que es el más corto, el libro más corto de todo el Antiguo Testamento. Ageo me parece que es el segundo más corto, así que estamos hablando de libros que son cortitos. Y el periodo profético, el periodo en el que están los profetas, que a veces nos parece que es muy extenso, y si tenemos en cuenta todos los profetas, es más extenso, pero la gran mayoría de profetas, a excepción de Joel y de Abdías, se reúnen en un periodo de 400 años, que es entre el 800, todo esto aproximadamente, son números redondos, obviamente, entre el 800 y el 400 antes de Cristo. ¿Y qué periodo es este? Es el periodo en que el pueblo de Israel, la nación de Israel, está dividida en dos reinos, el del norte y el del sur. Y también incluye el periodo en que el reino del sur está en solitario cuando Asiria ya ha invadido el reino del norte. Así que el tema profético ocurre en esta franja, sobre todo, de la historia. No es en el libro de Jueces, no es tampoco durante la travesía en el desierto, ni siquiera especialmente en los tres reyes que mantuvieron el Reino Unido, que son Saúl, David y Salomón, perdón, sino después. Después de estos, cuando el reino se divide, ahí es donde está la mayor concentración profética. ¿Cuál es el patrón que suele repetirse? Y esto es importante para la interpretación. ¿Cuál es el patrón que suele repetirse en los libros proféticos? Pues fijémonos, es el siguiente. Suele haber una denuncia del pecado. El profeta pone de manifiesto un pecado o varios pecados que el pueblo está viviendo y hace un llamado a no seguir practicando este pecado. ¿Cómo hace ese llamado? Obviamente lo hace en nombre de Dios. Muchas veces las profecías empiezan así dice Jehová, pero de lo que se trata ese llamado es de recordar las condiciones del pacto con Moisés. El pacto con Moisés es el que está vigente desde ese momento hasta el nuevo pacto. Y ese pacto contenía bendiciones si obedecían y maldiciones, consecuencias, juicio, si desobedecían. Entonces, lo que hacen los profetas es aplicar el pacto de Moisés, el pacto que ya tenían escrito, aplicarlo a la situación, a la realidad que estaban viviendo. Hay algunos profetas que son profetas que no profetizan al pueblo de Israel ni a Judá, son Jonás, Nahum y Abdías. Obviamente, a estos pueblos no puede apelar al pacto con Moisés, pero al resto de profetas que sí escriben, que sí hablan al pueblo de Israel, se denuncia el pecado, se llama a no seguir practicándolo en base al pacto con Moisés. ¿Qué es lo que hay después? Pues el anuncio de juicio si no hay arrepentimiento. Y en este juicio es cuando ya hay cierta profecía en cuanto a predecir eventos futuros. Pero fijémonos que suelen ser eventos futuros a corto, medio plazo, no a largo plazo. De hecho, en varias ocasiones, el mismo profeta vive la época del juicio. Tenemos que tener en cuenta que, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo los profetas profetizaron para las personas a las que estaban hablando. Y las consecuencias, en muchas ocasiones, era para las personas a las que estaban hablando o sus hijos. Este es el gran grueso de la profecía. Por ejemplo, Amós y Oseas fueron los que profetizaron en el reino del norte. Aquí, aparte de Elías y Eliseo, que no tienen libro propio, ¿y qué es
lo que ocurrió? Bueno, el juicio al reino del norte, el juicio que ellos anunciaban, vino poco después de la profecía de Oseas. Entonces, es cierto que hay profecía en estos libros, pero es una profecía que ocurre a corto y medio plazo. Isaías profetiza contra el reino del norte solo en parte, a Israel, y profetiza sobre todo contra el reino del sur, Judá, que es donde él vivía. Y el mismo Isaías vive el juicio que ha profetizado contra el reino del norte. Él mismo lo vive, porque él está vivo cuando Asiria toma el reino del norte. Él no estará vivo cuando el juicio que él anuncia es sobre Judá, es verdad, pero eso pasará unos 150 años después, no es tanto tiempo. El Jeremías, por ejemplo, profetiza contra el sur, contra Judá, y él mismo vive ese juicio, él mismo vive esa deportación, de hecho por eso escribe Lamentaciones, porque el juicio que él mismo ha profetizado, él lo vive. Incluso Jeremías profetiza la vuelta de Babilonia y aunque él no la vive, no va a pasar mucho tiempo después. De hecho, son 70 años que están en Babilonia, no es tanto. Es Daniel quien se da cuenta, ostras, ya son los 70 años, tenemos que volver. Entonces, Jeremías no lo vive, pero por poco. Por tanto, vemos que estas profecías que ellos hacen en cuanto al futuro son sobre todo profecías a corto, medio plazo, no más. Ahora bien, ahora bien, en medio de estas profecías de juicio suele haber una, un llamado, suele haber una realidad de restauración y en medio de este juicio, cuando el juicio ya está decretado, normalmente al principio el juicio es lo que se llama contingente, es decir, si rectificáis, no hay juicio, pero si no rectificáis, hay juicio. Esto es al principio. Cuando pasa el tiempo y no rectifican, entonces ya hay juicio sí o sí. Y en medio de este juicio que ya es inevitable, los profetas siguen hablando también, pero muchas veces para intentar salvar a familias, a personas concretas, ya el juicio para la nación está decretado. Entonces, en medio de este juicio en el que el pueblo ya se desespera porque ya ve que va a acontecer la invasión, en medio de este dolor es cuando hay esta restauración y cuando hay estas profecías mesiánicas. Esto lo vemos muy bien en Isaías. El pueblo está muy mal al oír qué es lo que va a ocurrir y para calmar este mal, Dios habla de restauración y cuando habla de esta restauración, entonces sí que estamos hablando de profecías a largo plazo. Son profecías hacia el Nuevo Testamento o mesiánicas. Y es en este apartado del juicio cercano de lo que va a acontecerles. Y aquí básicamente estamos hablando de dos juicios, básicamente, ¿eh? Hay más, pero básicamente es el hecho de ir al exilio el norte y el hecho de ir al exilio el sur. Y en medio del dolor que esto provoca es cuando suelen aparecer estas profecías mesiánicas como punto de esperanza en medio del juicio. Hay restauración si se obedece a las advertencias. Como he dicho antes, esto es al principio de la profecía. Y en el caso en que sea ya demasiado tarde y el juicio esté decretado, se suele hablar de restauración al final, apuntando a la época mesiánica. Esto que he dicho, que con lo que vemos que los profetas escriben sobre todo para las personas de su época, no quita que sea para nosotros también. Y es importante, tanto lo que profetizan a largo plazo como a corto plazo. Primera Pedro 1, 10 y 12 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo. Es decir, tenemos la tarea, tenemos la obligación de estudiar esta profecía, porque lo escribieron para nosotros. El hecho de que fuera escrito para las personas de su época, y eso es cierto, no hace que podamos obviar este género, porque contiene muchas promesas para nosotros y, según Pedro, administraban para nosotros las cosas que nos son anunciadas. Así que tenemos la tarea de leerlo. Es importante que entendamos este patrón que he puesto aquí, ¿vale? Este patrón es muy común y es lo que nos ayuda a entender los libros proféticos. Denuncia del pecado, según las condiciones del pacto con Moisés, con un llamado a no seguir practicándolo y con la advertencia de juicio si no hay arrepentimiento. Y restauración si hay arrepentimiento. Hablando del juicio y de la restauración, que suelen ser inminentes o no muchos años, es que hay mucha profecía, es donde encontramos principalmente la profecía mesiánica y del Nuevo Testamento. Muy bien, cuando se trata de comprender la profecía que no se refiere al futuro, sino que el profeta habla para corregir la infidelidad al pacto, es importante conocer la situación que estaban viviendo para conocer las circunstancias que provocaron la profecía. Así comprenderemos el contenido de la profecía. Obvio. Es decir, si el pueblo, ya sea Reino del Norte, Reino del Sur, ya sea el que sea, estaba desobedeciendo al pacto, tenemos que saber qué estaba pasando para poder comprender la profecía. En muchas ocasiones, la misma profecía cita el pecado que está denunciando y esto nos ayuda a interpretar. Pero para conocer las peculiaridades de la época, lo podemos hacer, y aquí debería poner, lo debemos hacer, sobre todo en los libros históricos de Reyes y Crónicas, que son los que cubren los 400 años del reino dividido o en solitario, que es cuando hablan la mayor parte de los profetas. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Tenemos que mirar la historia del momento para saber qué es lo que genera esa profecía. ¿Dónde lo encontramos? Sobre todo, no únicamente, pero sobre todo en Reyes y Crónicas. Si es Reino del Norte, obviamente solo en Reyes, porque Crónicas prácticamente no lo toca. Muy bien. Hay dos grandes profetas al Reino del Norte que no tienen libro. Son Elías y Eliseo. Elías lo encontramos sobre todo en el primer libro de Reyes y Eliseo, su sucesor, en el segundo libro de Reyes. Vamos a ver principios para interpretar esta profecía que todavía no se ha cumplido. Bien, hemos visto que la mayor parte de profecía, la mayor parte, trata el presente y trata el futuro cercano, no el futuro muy lejano. Esta es más fácil de interpretar porque tenemos la profecía y tenemos lo que ha pasado. Entonces, esta es más fácil de interpretar. Ahora, vayamos a ver principios para interpretar la profecía que todavía no se ha cumplido. ¿Vale? Los siguientes principios. En primer lugar, debemos pensar en una interpretación literal, pero debemos estar abiertos a otro tipo de interpretación. Puesto que muchas profecías se han cumplido de forma literal, muchísimas, ¿eh? Jesús nace en Belén, hijo de David, que tenía que morir, en los 70 años del cautiverio en Babilonia, la invasión de los asirios, la invasión, cautiverio en Babilonia, la invasión de Babilonia, la destrucción del templo. Hay muchísimas profecías y se cumplen literalmente. Por tanto, es de esperar que muchas de las que quedan también se cumplan literalmente. Pero debemos estar abiertos a otro tipo de interpretación.
simbólica, espiritual, como queráis llamarle. Yo no estoy hablando aquí de una interpretación espiritual de la Biblia, ¿eh? Ojo, estoy diciendo que hay eh, profecía que no se cumple de forma literal. Veamos un ejemplo. Antes de que viniera el Mesías, tenía que venir el profeta Elías. En Malaquías 3:1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Capítulo 4, versículos 5-6. Fijémonos. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Muy bien. Por tanto, antes de que viniera el Mesías, tenía que venir el profeta Elías. Los judíos que interpretaron, bueno, pues una interpretación literal de la profecía, porque si las anteriores se cumplen sobre todo de forma literal, pues esta se tiene que cumplir literal. Y esperaban que viniera Elías físicamente, antes de que viniera el Mesías. Elías, como sabéis, no murió, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Así que esto alimentaba la posibilidad de que pudiera regresar a la tierra. El mismo Juan el Bautista, que representa a Elías, él mismo no era consciente de que él era Elías. ¿Por qué? Pues tenemos que especular, pero probablemente Juan el Bautista interpretaba igual que los judíos de forma literal. ¿Y quién es el Elías que tiene que venir? Pues el Elías físico, Elías el profeta. Eso es lo que pensaba Juan el Bautista. Y él mismo decía de sí mismo que él no era Elías. Es obvio. Él es Juan, no es Elías. En Juan 1, 19 y 20, 19-21 dice: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó: Yo soy el Cristo. Y le preguntaron, pues: ¿eres tú Elías? Porque obviamente los sacerdotes y levitas esperaban a Elías antes de que viniera el Mesías. Y si él es el precursor del Mesías, es lógico que le pregunten: ¿eres tú Elías? Y él dice: no soy. ¿Eres tú el profeta que había de venir? Y Juan dice: no. Es decir, el mismo Juan interpretaba literalmente la profecía de que tenía que venir Elías y dice: no, no, yo no soy Elías, yo soy Juan. Pero ¿esto es lo que quería decir la profecía? No. Los judíos, el propio Juan el Bautista, se equivocaron al interpretar literalmente esta profecía. Porque Jesús, hablando de Juan, sí dice que él es Elías. Juan no es consciente de eso porque le espera literalmente también. Pero Jesús, que sí lo entiende, dice que es. Mateo 11, 13, 14 dice: Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él, Juan, es aquel Elías que había de venir. Eso lo dice Jesús. Por tanto, Jesús está hablando de una interpretación no literal de esta profecía. En el mismo Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13, dice: Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y le dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ni siquiera los discípulos eran conscientes hasta este momento. Jesús sí,
pero todos esperaban un Elías físico, literal. Y entonces, ¿en qué sentido era Juan Elías? Bueno, Lucas 1, 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos e irá delante de él. Fijémonos ahora con lo que dice, con el espíritu y el poder de Elías. Y está muy claro que es él, porque nos dice justamente lo que decía Malaquías, porque dice, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, que es justamente lo que había dicho Malaquías, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Por tanto, ¿cómo se cumple esta promesa? Es Juan, pero no físicamente Elías. Es Juan porque viene con el espíritu y el poder de Elías. Así que, en primer lugar, pensemos en una interpretación literal, pero no nos pongamos dogmáticos. Estemos abiertos a otro tipo de interpretación. Otro principio, la exégesis, lo que estamos intentando hacer para interpretar bien, tiene prioridad sobre cualquier sistema de interpretación. Todos nosotros vamos con ciertos prejuicios, con ciertos esquemas teológicos a la Biblia. No podemos ser utópicos, no podemos pensar que somos capaces de ir a la Biblia como una tabula rasa, con nada en la mente, con la mente en blanco para simplemente extraer de la Biblia y no imponer nada a la Biblia. Seamos honestos con nosotros mismos. No podemos hacer esto porque todos tenemos esquemas teológicos. Pero lo que sí debemos hacer es ser conscientes de esos esquemas que tenemos y procurar que estos esquemas que tenemos no dominen la interpretación, sino que dejemos que el texto nos diga cosas nuevas, aunque no encajen con nuestro sistema teológico. Esto no es fácil, ¿eh? Esto es difícil, porque cuando tenemos cierto sistema es porque lo hemos comprobado, porque hemos visto en diferentes textos que ese sistema funciona. Pero debemos estar abiertos a otras interpretaciones. Por ejemplo, los que creen en el rapto. Uno será dejado y otro será tomado. El rapto está muy claro. Es que quien no quiere creer en el rapto es porque no lee, porque es literal. Pero no es así, porque uno puede mirar estos versículos con las lentes de otro sistema teológico y también cuadra, también cuadra. Entonces, dejemos que la exégesis tenga prioridad y procuremos no leer y no interpretar para reforzar lo que ya creemos, sino siempre estando dispuestos a rectificar, a cambiar lo que creemos. ¿Vale? Aquí supongo que sabéis los principales sistemas teológicos de la escatología, en cuanto a escatología, postmilenialismo, premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacional, amilenialismo. Cualquier de estos sistemas es un sistema que tiene en cuenta la veracidad de la Biblia y cree honestamente en que la Biblia es inspirada y que es autoritaria. Así que seamos humildes, reflexionemos, pensemos y estemos dispuestos a cambiar de sistema si es que lo vemos en la exégesis. Otro punto importante, la exégesis tiene prioridad también sobre lo que vemos y experimentamos. Os pongo aquí una frase que no me acuerdo cuando escuché, pero tiene toda la razón. No interpretamos la Biblia a la luz de los acontecimientos, sino que interpretamos los acontecimientos a la luz de la Biblia. Lo que guía la interpretación no es lo que observamos. Lo que guía la interpretación es lo que sacamos de la exégesis. No se debe interpretar en base a lo que experimentamos. Pongo algunos ejemplos clásicos.
El posmilenialismo, que es esa posición que dice que el, el milenio se va logrando paulatinamente en la Tierra porque la Iglesia va creciendo y entonces la influencia de Dios va creciendo y cada vez más la Tierra se parece más a lo que sería el reino milenial. Entonces, este posmilenialismo nació durante estos siglos XVII y XVIII. ¿Por qué? Porque el mundo iba mejorando progresivamente y el cristiano veía que mediante la predicación del cristianismo se iba produciendo un mundo bastante mejor. Y era cierto, y esto ocurrió durante siglos y además esto provocó también esfuerzos evangelísticos que en ese sentido es muy bueno. Pero, ¿qué pasó? Las dos guerras mundiales del siglo XX enterraron el posmilenialismo al demostrar que el mundo no iba cada vez mejor, sino que éramos capaces de tener dos guerras mundiales en el mismo siglo y terminar con un mundo muy destruido. Lo que se observaba estaba guiando la interpretación. Y de esta manera, lo que se observó acabó haciendo que este sistema, no es que no lo sostenga nadie, pero es muy minoritario. ¿Qué otros ejemplos hay aquí? Y seguro que todos los conocéis. El holocausto. ¿Cómo no podemos pensar en el holocausto que estamos en los últimos tiempos? Cuando van a por los judíos. Es que está clarísimo. Pero no fue así. La recuperación de Jerusalén, aunque no totalmente por parte de los judíos, cuando los judíos volvieron a recuperar Jerusalén, ya muchos estaban diciendo, mira, la época de los gentiles de Lucas 21 ha terminado. Ahora vuelve el tiempo de los judíos. Esto pasó en el año 60 y algo, eh, aparte del 48, cuando tuvieron su estado, y no ha pasado. Entonces, hay muchos eventos que siempre han sugerido la venida de Cristo y siempre estamos los, interpretando la Biblia a la luz de los acontecimientos. No, no, no tiene que ser así, sino que tenemos que interpretar los acontecimientos a la luz de la Biblia y no cometeremos estos errores. Otro principio. El lenguaje apocalíptico tiene una dificultad añadida. No toda la profecía a largo plazo es apocalíptica, por supuesto, pero sí que hay mucha profecía apocalíptica a largo plazo. Y tiene una dificultad añadida porque usa muchas figuras literarias y es un lenguaje con el que no estamos y no es un lenguaje con el que estamos familiarizados. Muy bien. Bueno, el Apocalipsis de San Juan es el que da nombre a toda la literatura apocalíptica, aunque sea anterior. Por ejemplo, encontramos literatura apocalíptica en Daniel, en Ezequiel, Joel, Isaías. Tienen secciones del lenguaje apocalíptico, pero este nombre del apocalíptico no se le dio cuando lo estaban escribiendo, sino después del Apocalipsis de Juan. La profecía apocalíptica tiene un lenguaje simbólico y es importante notar que los profetas no pretendían dar una descripción literalista del futuro, sino que utilizaban la experiencia de sus oyentes para expresar simbólicamente lo que iba a pasar. Esto en muchas veces ocurre en bastante profecía, pero sobre todo en la apocalíptica. Y después un chip que solemos tener es que la literatura apocalíptica nos lía la cabeza. Ojalá y lo hubieran escrito de otra manera, porque lo comprenderíamos mucho mejor. Pero fijémonos que el lenguaje apocalíptico no está para complicarnos la interpretación, sino para facilitarla. ¿Cuál es la mejor manera en que Juan podía describir lo que estaba viendo? Él estaba viendo cosas que nadie ha visto, cosas que están en el cielo y que por tanto no estamos acostumbrados a describir porque estamos en la tierra. ¿Cuál es la mejor manera de describir lo que Juan estaba viendo? Usar figuras terrestres, usar cosas que conocemos. La mejor manera de describir lo que Juan vio es cómo lo describió. El motivo no es liarnos, sino que el motivo es facilitarlo. Lo que pasa es que lo que se ve es muy difícil de describir. Entonces, ¿cómo interpretamos la profecía apocalíptica? Bueno, una buena pista, esto os lo puedo dejar como deberes, es ver
la profecía apocalíptica ya cumplida, y ver cómo se ha cumplido. Esto nos puede ayudar a comprender cómo se tiene que cumplir la profecía apocalíptica que todavía no se ha cumplido. Aquí pongo un ejemplo. Ageo tiene, capítulo 2, 6 y 7, tiene cierto lenguaje apocalíptico y se cumplió. Ver cómo se cumplió nos puede ayudar a comprender cómo debe cumplirse la que falta por cumplirse. Muy bien, hasta ahora, principios de interpretación. Ahora, tipos de cumplimiento. ¿Cómo se cumplen las profecías? ¿Qué tipos de cumplimiento tienen? Si tenéis preguntas, apuntadlas. Sé que ahora estoy avanzando rápido, pero ahora olvidé un tiempo de preguntas. ¿Qué tipo de cumplimientos hay? En primer lugar, cumplimiento equivalente. Cuando los profetas hablan de eventos futuros, cuando son eventos futuros a corto o medio plazo, no hay mucho problema. Isaías puede hablar de los caldeos, no hay mucho problema. Puede hablar de Asiria, ya era una superpotencia. No hay mucho problema, porque habla en términos de cosas que sus lectores conocen, porque están ahí. Pero cuando tienen que describir eventos futuros, de cosas que no han vivido y de cosas que les son muy lejanas, para hacerlo comprensible, lo describen en términos de lo que ellos tienen ahí. Los profetas y los lectores no habían experimentado el futuro. Entonces, ¿cómo lo iban a entender? Una manera de hacerlo es explicarlo en términos de lo que sí habían experimentado, o aunque no lo hubieran experimentado, que fueran cosas pasadas, que entonces las podían entender. Por este motivo, los profetas usan términos contemporáneos suyos o pasados, creando una analogía entre eso y el futuro. Veamos algunos ejemplos, que con los ejemplos siempre se entiende mucho mejor. Si tienen que describir medios de transporte, ¿podían describir un avión, un tren, el AVE, un automóvil? No. Tenían que describir caballos y camellos, que es lo que conocían. Si no, no lo iban a entender. Tampoco podrían describir bombas atómicas, ni drones, ni muchísimo menos, pero escudos y flechas, sí, porque eso lo conocían. Entonces, aquí hablamos de un cumplimiento equivalente. Quiere decir que no es un cumplimiento literal en cuanto a lo mismo de lo que se está hablando, pero sí a lo equivalente en la época a la que tiene que ocurrir. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí sale una espada, sale una vara de hierro, pero si eso tiene que ocurrir en tiempos actuales, ¿se usaría una espada? No, se usaría el medio que haya. En el momento que fuera, una espada hoy en día no hace nada, salvo para estar en una vitrina. En el versículo 11 se usa un caballo. El caballo era el método para ir a la guerra y para guerrear. Entonces, debemos de pensar en medios de guerra, pero no un caballo. El caballo era para que lo entendieran en el momento en que se escribió, porque el caballo era el medio para ir y para guerrear en las guerras. Apocalipsis 21:21. Aquí dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las perlas de las puertas era una perla, y la calle, la ciudad, era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Las puertas del cielo son perlas? Bueno, tenemos que pensar en que están representando algo muy valioso, pero no necesariamente una perla. En Isaías 51:3 dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad
en huerto de Jehová. Será hallada en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. ¿Con qué lo compara? Con el paraíso, con el huerto, con algo que ellos podían entender. ¿Sí? Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Compara el hecho de cómo vivían en los días de Noé sin tener en cuenta a Dios. ¿Qué está haciendo aquí Mateo? Usar algo que sus lectores sabían, porque Mateo se dirige a los judíos, y lo traslada al futuro. ¿Quiere decir que estaban como Noé literalmente? No, pero Noé es la buena referencia que tienen para saber cómo estará la humanidad cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces aquí hay un cumplimiento equivalente. Cogen algo que sus lectores conocen para llevarlo hacia el futuro y que puedan comprenderlo. Muy bien, otro tipo de cumplimiento. Tiene cierta similitud, con el equivalente y es el cumplimiento tipológico. Sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchos tipos de Cristo. Hay tipos que son de Cristo que son personales, son una persona. Por ejemplo, Adán es de la tierra y Cristo del cielo. Melquisedec, porque Melquisedec es profeta y rey, perdón, es sacerdote y rey a la vez, algo prohibido en el Antiguo Testamento, pero Jesús es sacerdote y rey también, y en este sentido es un tipo de Melquisedec. Moisés, Josué. Fijaros que todas las citas que estoy poniendo aquí son citas del Nuevo Testamento, ¿eh? Eso será relevante. Hay tipos de Cristo que son materiales, el templo, el maná, el cordero de los sacrificios, la serpiente en el desierto, la sangre de Abel, la roca golpeada. Hay que son institucionales, la Pascua, y hay que son acontecimientos, el diluvio. ¿Qué son los tipos de Cristo? Son personas, objetos, materiales, ceremonias, acontecimientos que representan algo, y es importante esto, que representan algo de Cristo. Algo, no todo, sino algo en concreto. Salomón es un tipo de Cristo. ¿Salomón representa a Cristo o a Jesús en el número de mujeres que tuvo? Obviamente no. Pero Salomón representa a Jesús en su grandeza, en eso sí, no en todo. Jonás representa a Jesús en que estuvo 3 días dentro del vientre del pez, igual que Jesús estuvo 3 días muerto. Pero Jonás no representa a Jesús en la desobediencia al Padre, que sí tuvo Jonás. Entonces, los tipos de Cristo representan a Cristo en algo. Y estos tipos son una profecía no hablada, un ejemplo, una sombra. El Nuevo Testamento usa este término, una sombra de lo que tenía que venir. Notemos algo importante, ¿eh? Los tipos no los creamos nosotros, sino que el Nuevo Testamento tiene que avalar que son un tipo de Cristo. Entonces, hemos visto que los tipos en sí también son una especie de profecía, una especie de profecía. El diluvio es una especie de profecía, aparte de un evento, de la venida de Cristo, del juicio final. La Pascua es una profecía en sí y es un evento también de Cristo. David, el rey David, en sí también es una profecía como rey de Cristo, ¿vale? Pero esto lo vemos a la luz siempre del Nuevo Testamento. ¿Y en qué otro sentido hay un cumplimiento tipológico? ¿Vale? ¿En qué otro sentido? En primer lugar, no digamos tipo a algo que el Nuevo Testamento no asume como tipo. Un tipo de Cristo es algo deliberado, es algo que Dios ha creado para que sea un tipo de Cristo, no es una relación que nosotros vemos. Hay analogías que son válidas y está bien que las hagamos, pero para ser un tipo de Cristo, el Nuevo Testamento tiene que avalarlo. Entonces, podemos interpretar la profecía
de algún tipo de Cristo como refiriéndose a Cristo? Una pregunta que os hago, ¿eh? Por ejemplo, Ezequiel 40-48, 41-42, está hablando de la reedificación de un templo. Ezequiel es un profeta post-exílico, es decir, él profetiza estando con la comunidad post-exílica en Jerusalén, cuando están reedificando el templo. Y ahí habla de las medidas y de todo cómo tiene que ser el templo. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo interpretamos este templo que está viendo Ezequiel? Bueno, ¿es el templo que debían de reedificar? Porque estaban reedificando un templo. Si lo es, no le obedecieron, porque las medidas no son las mismas. Bueno, entonces, ¿es el templo que habrá en el milenio? ¿El dispensacionalismo opta por esta opción? ¿O vamos a otra interpretación un poquito más espiritual? ¿Es la iglesia como templo de Cristo? Digamos que el templo también es un tipo de iglesia. ¿O es la presencia de Dios en Cristo? Está hablando de un templo, lo podéis mirar. Si Ezequiel debía dar ánimo a los exiliados después de que vieran el templo destruido, ¿cómo podría hacerlo mejor? Si él les explica de Cristo, no lo van a entender porque el mismo Ezequiel no lo entiende, no lo entendería una persona. Pero si Dios quiere trasladar a su pueblo la idea de una restauración completa del significado del templo, y el significado del templo es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si Dios quiere transmitir esto, que su presencia en medio de su pueblo será totalmente restaurada y que por tanto no sufran tanto por ese templo, aunque tienen que construirlo, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Hablando de Cristo, de una persona, no le conocen, no saben a qué se refiere, pero ellos sí saben que la presencia de Dios en medio de ellos es en el templo. Por tanto, si habla de un templo perfecto, perfecto en medidas en todo, ¿se puede estar refiriendo a la presencia de Dios de una forma perfecta en medio de su pueblo? ¿Quién es la imagen de su sustancia? Creo que puede ser de esta manera. ¿Y por qué lo vemos? Porque el templo es un tipo de Cristo. En breve me callo, ¿vale? Otro tipo de cumplimiento, cumplimiento por etapas. En muchas ocasiones hay eventos que se describen como formando parte de un mismo evento a nivel general, pero en realidad ocurren en momentos muy diferentes. Es decir, parece que tiene que cumplirse simultáneamente, pero en realidad corresponden a diferentes cumplimientos. El caso más típico es cómo el Antiguo Testamento describe la venida del Mesías, que lo suele describir como una sola venida. Ahora sabemos que son dos venidas diferentes, la primera para salvación y la segunda para juicio, pero eso ahora. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, parece una sola venida. Entonces, tomando este ejemplo del Antiguo Testamento, debemos aprender a no dogmatizar respecto a los eventos futuros diciendo, mira, esto va seguido de aquello. ¿Por qué? Porque en el texto así lo pone. No, no, cuidado, que esto ponía lo mismo de la venida de Cristo en el Antiguo Testamento y no era así. Entonces, este hecho de que parece un mismo evento, pero en realidad son eventos distintos, es lo que se llama la perspectiva profética. Ahora lo veremos en un grafiquito que se verá mejor. Y es como cuando miramos montañas desde lejos, que lo que hacemos es, los picos nos pueden parecer seguidos. Detrás de este está este, está este, está este, directos.
Pero si lo vemos desde otra perspectiva, vemos que puede haber mucha distancia entre ellos. Unos ejemplos clásicos que lo vais a entender muy bien. Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De qué está hablando aquí? De la primera venida de Jesús, ¿verdad? No hay ninguna duda. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Ha llegado este juicio? No. El versículo 6 habla de una cosa y el versículo 7 de otro evento diferente, pero están juntos. El profeta lo ve junto, pero en realidad no acontece junto. Isaías 61 del 1 al 3. Se ve muy claro también. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Tengamos en cuenta que Jesús leyó esto en la sinagoga y se lo apropió a él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios. El año de la buena voluntad de Jehová, ¿cuál fue? Cuando Jesús vino. El día de la venganza, ¿fue el mismo? No. Son dos eventos muy separados. Lo que pasa es que el profeta lo ve junto, pero en realidad están separados. Zacarías 9, 9 y 10 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entrada en Jerusalén, ¿verdad? Primera venida. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Segunda venida. Pero el profeta lo ve junto. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Vemos aquí a Isaías, por ejemplo. Esto es una imagen para entender esta perspectiva profética. Él ve la primera y la segunda juntas. Es como si ve estas montañas de aquí. ¿Veis la línea, no? Que estoy siguiendo. Si ve estas montañas de aquí, desde aquí, lo ve todo junto. Lo ve todo junto. Pero si lo mira desde aquí, ve que en medio hay mucho espacio. Entonces, la perspectiva profética es esto. Puede parecer todo junto, pero en realidad hay mucho espacio. Lo último, ¿vale? Doble cumplimiento. Esto no significa que la profecía tenga dos significados. Estamos hablando de tipos de cumplimiento, ¿eh? Que tenga dos significados, sino dos cumplimientos distintos. La misma profecía. Por ejemplo, en Isaías 7:14, típico, cuando está con el rey Acaz, Isaías le dice la señal de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto era una profecía mesiánica, en su origen no. Pero después vemos que Mateo aplica esto a Jesús. Es la misma profecía con doble cumplimiento. Otro, la primera nadie la discute, la segunda se puede discutir, pero bueno. Mateo 24 está hablando de los últimos tiempos, discurso en el Monte de los Olivos, cuando le han preguntado sobre la destrucción en Jerusalén, y dice, pero cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea
huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de los que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Todo esto. ¿Esto se ha cumplido? Esto lo asociamos a los últimos tiempos y está bien, y está bien. Pero esto se cumplió también con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y en la destrucción de Jerusalén en el año 70, los cristianos que obedecieron a Jesús se salvaron gracias a esto. Porque la norma era que cuando había un peligro, las personas se refugiaran dentro de la ciudad, dentro de las murallas de la ciudad. Pero los cristianos sabían lo que había dicho Jesús. Y aquí dice que no vayan a la ciudad. Aquí dice que se vayan, que huyan por el campo, que se vayan. Ujú, Y los cristianos que lo sabían huyeron y se ujú, salvaron. ujú. ¿Y quiénes murieron? Los que estaban en la ciudad. Porque, como sabemos, Roma destruyó la ciudad. Ujú, Por tanto, eso tuvo un cumplimiento bastante cercano, 40 años después de que Jesús lo dijera. Pero puede haber un segundo cumplimiento de esto, que sea al final de los tiempos. ujú, La misma profecía, dos cumplimientos. Hasta aquí lo de hoy. Si a mí me preguntas si existen profetas hoy en día, yo te digo que sí. ujú. ¿En qué sentido? ¿Profetas en el sentido de que van a predecir el futuro? No. No. Pero profetas en el sentido principal del Antiguo Testamento, que era aplicar la ley de Dios a la situación que estaban viviendo. Ujú, Este es el ministerio profético. Aplicar el pacto a la situación que se está viviendo ujú, y de esta manera intentar corregir las desviaciones, y esto se hace pues explicando el juicio que hay si no corregimos y la bendición que hay si corregimos. Esto ujú, sigue siendo igual. ujú, Entonces, yo creo que sí hay este ministerio profético. Y también, aquí hablo en otro sentido, normalmente pensamos en la profecía como así dice Jehová. Y es una enseñanza que el profeta recibe. No tenemos información sobre cómo la recibe. A veces es en sueños, a veces, la mayor parte de las veces no lo sabemos cómo lo recibe, pero es un así dice Jehová sin error. Pero si vamos al Nuevo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento profetizaban en parte por revelación de Jehová, en parte, pero no siempre. La profecía podía consistir en aplicar lo que ya sabían, lo que ya sabían a la ujú, situación actual. En la profecía está lo que se llama una herencia común. ujú, Esta herencia es la profecía y la profecía se aplica a varias situaciones sin necesidad de una revelación por parte de Dios. ujú. Es una herencia que se puede aplicar a varias situaciones sin necesidad de una revelación concreta por parte de Dios. Por tanto, yo digo que sí hay profecía en la actualidad, porque tenemos ejemplos de profecía que no es una revelación instantánea de Dios. Tenemos estos ejemplos y se aplica el pacto a la situación actual. En este sentido, creo que sí hay profecía. En el sentido de Dios me ha profetizado que te va a pasar tal y tal y tal, no Obviamente. digo que no, Ujú. pero apliquemos aquí la norma del Antiguo Testamento. Espera a ver si se cumple. Si se cumple, era un profeta de verdad. Y si no se cumple, que lo... Pues nada, seguiremos el próximo día.